A ver, seguimos con con los temas. Reinicio la grabación. A ver, eh, esas son las compuertas. ¿Ya? Esas son las compuertas. Eh, tenemos la compuerta AN y la OR, que son las que más significado tienen. ¿Ya? Luego tenemos las inversas de estas, que son la NAN y la NOR, que viene con la connotación not, ¿no? Not. ¿Por qué? Porque está negando la función de la primera compuerta. ¿Ya? Y luego tenemos la especial, que es la XOR. También tenemos la XNOR, la opuesta. Bueno, básicamente con estas compuertas son las que uno va a trabajar, ¿ya? Siempre, es con la que uno va a trabajar. Vamos a prestar atención a la primera parte, ¿ya? La compuerta AND. ¿Qué quiere decir que la compuerta AND? ¿Qué es lo que quiere realmente decir? Bueno, a ver, me dicen que AND, bueno, ese es su símbolo, ¿no? Este es su símbolo, ¿no es cierto? La representación simbólica de la sería, sería A, sería B y este es F. ¿Cómo es esto? Esto de acá tiene un resultado que F es igual a A por B. O sea, ¿por qué la función es A por B? Bueno, esa representación lógica corresponde a una lógica. La lógica es esta, ¿no? Si yo tengo esto de acá, esta connotación, si yo tengo esto, vamos a suponer que aquí está la lámpara, ¿ok? ¿Ya? Y este es 12 voltios. Entonces, eh, este será A y este será B. Esa sería la lógica. ¿Por qué es A y B? Porque a esto se le llama I, o sea, A, la lógica I, porque es una condición, ¿no? A ver, ¿cómo lo podríamos emplear? Sería así. La lógica es esta. Si yo, a ver, si yo quisiera manejar, si yo quisiera manejar, para que se dé esa acción de manejar, yo tendría que saber manejar y tener un carro. O sea, si yo quisiera hacer, porque esa es la acción, ¿no? O sea, la acción, ¿cuál es? La acción, mi acción. Mi acción, ¿cuál es? Mi acción es manejar. Pero para manejar, ¿qué necesito yo? Para manejar, yo necesito, eh, ¿qué necesito? Necesito dos cosas. Saber manejar y tener auto. Si yo no tengo una de esas dos, entonces no voy a conducir.
sí o sí necesito, ¿qué cosa? Manejar y tener auto. Sí o sí. Si no, no se va a dar la función de manejar, de conducir. Entonces, esta I es una I de importancia. ¿Qué quiere decir una I de importancia? Que, o sea, para que se dé todo, este tiene el 50% y este tiene el 50%. Si falta uno de ellos, al final no se va a dar el 100%. Por eso la I. Ahí viene la lógica AND. La lógica AND. O sea, sí o sí. Por ejemplo, una relación, ¿no? Hay una relación entre dos personas y para que la relación entre las dos personas, en este caso, no sé, de repente de Nilsson y Jesús son pareja. Es una idea, ¿no? De Nilsson y Jesús son pareja. No es de verdad, o sea, es solamente una suposición, ¿ya? Es una suposición. Jesús y de Nilsson son pareja. Se gustan, se atraen los dos. Entonces vamos a poner acá, ¿no? Jesús y de Nilsson. Eh, Ahí están, contentos ellos, ¿no es cierto? Contentos porque hay una relación entre ellos. Hay una relación. ¿Qué se está dando ahí? Una rela. ¿Qué se está dando entre ellos? Ay, disculpa. ¿Qué se está dando? Una relación. ¿Me escuchan todos o no me están escuchando? De repente no están ahí, ¿no? O sí, sí estamos todos, ya. Entonces, se está dando una relación entre Jesús y de Nilsson, ¿no? Se gustan, se atraen. Entonces hay una relación. Pero, ¿cuándo deja de haber una relación? Cuando uno de ellos ya no quiere nada. O sea, existe una relación si están los dos. Pero si uno de los dos falta, ¿habrá alguna relación? No habrá ninguna relación. No existe ya una relación. No existe una, una situación de pareja. Ya no hay. Eso ya fue. Entonces, esa es la lógica. Acá viene la connotación, ¿no? Acá viene la importancia de esta letra. ¿Qué es esto? Esta es una I. ¿Ah? Es una I. Se hace una ANG, ¿no? Sí o sí. IN. Entonces, para que suceda, para que haya, para que tenga una finalidad algo, en la lógica, porque estamos hablando de la lógica I, sí o sí tiene que haber dos partes. Si no hay dos partes, no se puede hacer. Entonces, esta parte, ¿ya? Esta parte, eh, esta parte, que es la de tener una relación, ¿ya? Vamos a poner que eh, Jesús sea y de Nilsson sea, ¿está bien? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? La relación. Entonces, eh, vamos a ver las condiciones de la relación. Si Jesús y de Nilsson no sienten nada, si Jesús y de Nilsson no sienten nada, o sea, cero emociones,
Entonces, la función final va a ser cero. O sea, no va a haber ninguna relación. Ahora, si Jesús sigue sin sentir nada, pero Adenilson comenzó a sentir maripositas, sentir cosquilleos, ¿no? Jesús no siente nada, pero Denilson comenzó a sentir cosquilleos. ¿Habrá alguna relación? Jesús no quiere nada. Denilson, sí, sí quiere, está pensándolo, está ahí, pero Jesús no quiere nada. Entonces, aquí, ¿habrá alguna relación? No va a haber ni una relación. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la condición, ¿no? Porque ¿cuál es la condición? La condición es y. O sea, sí o sí tienen que estar los dos. A ver, si Jesús comienza a sentir cosas y a Denilson se le pasó esas cosas que sentía, entonces, ¿habrá alguna relación? Se está poniendo rara, dice. Es una suposición, no se está poniendo como entredicho las cosas, ¿no? Es una suposición, ¿ya? No se sientan mal, no se sientan ofendidos. Si gusto cambio el nombre, no hay problema. De repente se sienten tocados, ¿no? No sé, avisen. ¿Ya? Entonces, si Jesús no siente nada, si Jesús comienza a sentir cosas, pero Nelson no, entonces, ¿habrá alguna relación? ¿Habrá, la función final es la relación, ¿no? O sea, yo tengo que llegar a dónde? A construir una relación. Construir una relación, pero no se da, ¿no? No se da porque Jesús está con emociones, pero de Nilsson no tiene nada, entonces es cero, cero relación. Pero al final Jesús insiste, se convenció de Nilsson y los dos salieron a la luz, entonces se da la relación. Muy bien, se da la relación. ¿Cuál fue la condición? Que A y B me den como resultado la función final. ¿Y cuál fue la función final? Una relación. Entonces, si, si A es uno y B es uno, entonces la función final también será 1. Por esa razón, si nosotros nos damos cuenta, por esa razón, miren acá, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? La función AND, la función I. Miren la tabla, miren la tabla, miren la fórmula, miren la fórmula. Entonces, gracias a esa condición de I, ¿ya? Gracias a esa condición de I, o sea, mirar la tabla, miremos la tabla, ¿ya? Miremos la fórmula. Gracias a esa condición de la I, ¿no? I, que nos quiere dar a entender de que sí, ¿no? De que sí hay una relación, se está dando una relación, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se ha entendido esa parte? Sino para repetirla. La condición I. Miren la tabla, ¿no? La tabla. La tabla es lo que me interesa. ¿Cómo yo he formado la tabla? ¿Ya? No es algo que simplemente a mí me lo dan y yo me lo aprendo de memoria, no. No. Dese cuenta en la tabla. ¿Ya? Dese cuenta. A ver, vamos a hacer otro. Yo tengo
para tenerla clara, ¿ya? Si yo tengo mi circuito en serie, a mi lámpara, doce voltios, este va a ser A, el B de la lámpara. Entonces, la condición es A y la condición es B. ¿Cuál es la función final? Encender la lámpara. Entonces, si yo activo, si yo activo A, perdón, si yo tengo A y B desactivados, ¿encenderá la lámpara? No, ¿no es cierto? Quedará apagado. Si yo activo B, o sea, se va a colocar así. Si yo activo B, ¿encenderá la lámpara? ¿Encenderá la lámpara? No, ¿verdad? No va a encender la lámpara. Si yo activo A y desactivo B, o sea, al revés, y activo A, perdón, activo A, desactivo B, ¿encenderá la lámpara? No, ¿verdad? No, la condición es I, ¿no? I, ¿no? Es I, la condición es I. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es si A, así, ¿no? Si A y B están en uno, o sea, uno acá, ¿qué va a suceder? Va a encender la lámpara. Ahora sí, ¿no? No, se encendió la lámpara. Se encendió la lámpara. Muy bien. Sí, pero no se olviden que esto está grabado, ¿no? Ya pueden ir revisando después. Hay que concentrándose en, en avanzar esta parte, sí. Entonces, ¿quién es esto? Esto de acá es la compuerta AND, ¿ah? La compuerta AND. A y B y su función final, ¿no? So, la función final, ¿dónde está el uno? Aquí, miren, esta es la función final. Esta es la función final. ¿Cómo tengo que ver la tabla para hacer para hacer la fórmula? Bien, la fórmula de toda la tabla sería así, ¿no? Vamos a copiarlo acá, por costado, para que tengamos espacio, ¿no? Acá al costado. O sea, ¿cómo se vería esto? ¿Cómo tengo que ver la fórmula total, ¿no? La fórmula total de esto. Este sería A, este sería B, este sería F. Sí. Listo. A estaría en cero. Y para saber si A está en uno o en cero, le voy a poner A negado acá. A negado. B está en cero, sería B negado. Entonces, la función final sería, ¿cómo sería la función final? La función final sería A con B negado.
¿ya? Porque A negado con B negado me da A por B negado. A negado por B negado. Entonces, si yo acá tengo A negado y acá tengo B que está en 1, o sea, porque es lo que yo veo, ¿no? Ven, acá tengo A negado, B negado. A negado, B negado. Acá tengo A negado y acá tengo B. Al final, ¿qué me está dando? Me está dando A negado por B. Ahí está la función. La siguiente sería A, y este sería B negado. A, que es 1, y B, que es 0. Como B es 0, entonces sería negado. Entonces sería A por B negado. ¿Ve? La siguiente fórmula, ¿cómo sería? Sería A por B. Y A por B, ¿cuánto me está dando? A por B es el único que me da como resultado 1. Los demás siempre me va a dar 0. Los demás siempre me van a dar 0. Entonces, hay que entender algo. En una tabla de verdad, ¿ya? En una tabla de verdad, se le dice tabla de verdad. ¿Por qué se le dice tabla de verdad? A ver, pregunta, ¿no? ¿Por qué se le llama tabla de verdad? Vamos a colocarlo bien, ¿no? Tabla de verdad. ¿Por qué se le llama tabla de verdad? O se le debe llamar tabla de verdad. Se le llama tabla de verdad porque lo que me da como información es verdadero. ¿Qué me dice? Que, que en todas las combinaciones, ¿ya? Claro, para ver los valores reales, ¿no? Entonces, en todas las combinaciones posibles de dos sujetos, ¿ya? De dos situaciones, de dos eh, acciones tal vez, como quieran llamarlo. ¿Ya? La cosa que nosotros vamos a decir, estos dos elementos lógicos, A y B, van a tener un comportamiento, van a tener algo. Entonces, el comportamiento de estos dos va a tener una acción. ¿Cuál va a ser la acción? Encender la lámpara. Entonces, A y B juntos van a encender la lámpara. Pero si falta uno de ellos, la acción no se completa. Por lo tanto, no es importante. Entonces, A y B. Si uno falla, uno de los dos falla, sea A o sea B, la acción no se completa, como vemos acá, en las diferentes condiciones. ¿Ya? Y eso representa la tabla de verdad AND, la tabla de verdad AND. Y las funciones serían estas, estas funciones serían. Estas tres funciones me dan como resultado 0. Solo una función me da como resultado 1. Y esa es la que yo tengo que prestar atención, a ese valor. ¿Ya? Ahí. A estas letritas A y B las vamos a llamar variables lógicas, así, variables lógicas, ¿ya? Esas serían las variables lógicas. Entonces, todo esto que he hecho ahora, en estos momentos, es la lógica AND. Lógica AND, ¿ya? La lógica AND. La lógica AND. ¿Cuál es la representación de la lógica AND? Esta es la representación de la lógica AND. Así. El circuito lógico es este. Así lo representamos la lógica, así como está. ¿Ya? A esto lo vamos a llamar AND. ¿Qué significa AND? Y el único. Y estas son las variables A y B. Y la función final siempre será A y B. ¿Ya? A y B. A y B cuando son positivos. Porque si estuviera así, sería, ¿qué sería? Sería
una función cero. Si estuviera así, también sería una función cero. Y si estuviera así, también sería una función. ¿Cuándo solamente se cumple? Cuando se convierte, cuando se trabaja con A y B positivos. O sea, no positivos, sino un valor aceptable, ¿no? O sea, un valor uno, lógico uno. Ese sería la AND. Pregunta. Muy bien. Es la lógica A. La OR es muy similar, pero miren, la AND obedece, ¿a qué obedece? A un circuito en serie, miren. La AND obedece a un circuito en serie. Solo se enciende si A y B están activados. Los dos interruptores, ¿no? A y B. Solo se enciende si A y B están conectados. Si están desactivados, no se va a encender nunca. Corresponde a un circuito en serie. La OR. ¿Cómo sería la OR? La OR sería así. A ver, si yo tuviera la lógica A sin ninguna de un tipo de acción y de movimiento y la lógica B igual, entonces al final F me va a dar como resultado cero. F función, no cero. Si A estuviera en uno y B estuviera en cero, entonces la función final sería uno. Si A estuviera en cero y B estuviera en uno, la función final sería uno. Si A estuviera en uno y B estuviera en uno, entonces la función final sería uno. ¿A qué tengo que deducir con esto? Que A y B, ¿no? A y B eh, tienen una condición diferente a la A. ¿Cuál es la condición? A ver, miren, sería A o B. Esa es la lógica. A o B. ¿Cómo es esto? A ver, si estuviera Jesús y estaría Cosío trabajando, ¿ya? Entonces viene su jefe y le dice, eh, reparen ese tablero, cualquiera de los dos. Entonces, Jesús puede decir, yo no sé arreglar ese tablero. Cosío puede decir, yo tampoco sé arreglar ese tablero. O sea, ambos se niegan. A de Jesús y B de Cosío. Se niegan, entonces la función que es arreglar ese tablero ya no va a ser. Entonces va a ser cero. Pero qué tal si Cosío dice que sí puede arreglarlo? Y Jesús sigue diciendo que no. Entonces,
Cosío sí puede arreglarlo, pero Jesús no. Entonces al final, ¿qué va a pasar? Que sí se va a poder arreglar. Entonces la función se va a cumplir. Por lo tanto, ya tenemos a Cosío arreglando y reparando ese tablero. Pero ¿qué tal si la otra condición es que Jesús sí sabe cómo arreglar ese tablero, pero Cosío no? Los papeles se invierten. Entonces, ¿lo puede hacer Jesús o lo puede hacer Cosío? Entonces, si al inicio lo pudo hacer Cosío y después ya no quiso y ahora lo puede hacer Jesús, entonces el tablero se arregla. Pero ¿qué tal si hubiera sido si los dos lo hubieran arreglado? O sea, si los dos hubieran estado arreglando, metiendo la mano. También se hubiera cumplido que se haga el arreglo del tablero. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo es, eh, lo que nosotros estamos haciendo es haciendo que se cumpla que la función final, ¿no? En este caso, arreglar el tablero, ¿ve? Arreglar el tablero. Entonces la connotación o significa que no es importante que estén los dos elementos, no es importante. O sea, cualquiera de los dos lo puede hacer. Y esta es la combinación. Esta es la combinación. Entonces, si yo lo llevo, ¿ya? Si yo lo llevo, si yo lo llevo a la función sería a negado más, perdón, a negado o, ya no es sí, o b negado. Entonces, la función sería a negado más b negado, ¿ya? Esto me va a dar como resultado 0. Si yo tuviera, mira, acá lo he hecho al revés, miren acá lo he hecho al revés, pero no importa, ¿no? Al final se cumple, ¿no? Aquí es 1, aquí es 0, aquí es 0, aquí es 1. Se cumple al final lo mismo. A ver, acá A es 0, pero dice que A no quiere o no puede, entonces, ¿qué pasa con B? B sí puede. Entonces, si al final, la, la fórmula sería A negado más B sí puede. Entonces, esa sería la función, ¿no? A con B, A más B. Si A sí quiere, ahora Jesús sí quiere arreglar el tablero, sí puede, pero Cosío ya no. ¿Se arreglará el tablero? Sí, porque no es importante que esté Cosío, si no quiere, se da la función, ¿ya? Pero si ambos quieren hacerlo, o sea, A o B, ambos quieren hacerlo porque ambos dan su punto de vista positivo, Jesús sí quiere, Cosío sí quiere, entonces se da la función A más B. ¿Cuál es la función? Arreglar el tablero. ¿Ven? En uno, en uno, ahí está, en uno multiplicamos, como vemos acá, en la AN multiplicamos, en cambio en la OR ya no multiplicamos, en la OR sumamos. Pero, ¿por qué sumamos? Bueno, ahí hay unas propiedades, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Unas propiedades que tenemos que tomar en cuenta. ¿Y cuáles son esas propiedades? Bien, esto nos va a servir para lo que es este, los cálculos de álgebra de Poole, ¿ya? Para los cálculos de álgebra de Poole. Por ejemplo, si yo tengo
0, vamos a poner, si yo tengo 0 por 1, en binario esto es igual a 0, ¿ya? Todo número que multiplique a cualquier otro número siempre va a ser 0, ¿ok? Entonces, 0 por A, por ejemplo, la variable, porque no sé qué estado tome, al final va a ser 0 porque acá está el 0. Algo muy diferente sucede cuando es en OR, porque esta función de multiplicar es en AND, ¿ya? Esto de acá es AND, pero si fuera OR, sería así, 0 más 1. Aquí es igual 0 más 1 a 1. Aquí es igual 0 más una variable a la misma variable. ¿Qué función es esta? Esta es la función OR, ¿ya? La función OR. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cambia la situación en una AND y cómo cambia en una OR? ¿Sí? ¿Una pregunta hasta ahí? Muy bien, ok. Por eso que las compuertas principales son la compuerta AND y la compuerta OR, porque la compuerta AND denota exclusividad, o sea, sí o sí tienen que haber dos, sí o sí. En cambio, la compuerta OR denota no exclusividad, basta que haya un elemento o una variable activa. Acuérdense que estamos trabajando en binario, 0 o 1, o sea, necesito tener sí o sí a uno activo, o sea, uno en uno, ¿no? Uno que esté en uno, o sea, una variable que esté en una, para que esta variable pueda tener una acción, ¿ya? Eso no sucede en la AND no sucede. Bien, entonces hasta ahí estamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿O no? Sí, está claro entonces. Muy bien, está claro. ¿Cómo se representa? A ver, vamos a ver si ahí buscamos. Bueno, no está conectando. Vamos a hacer nuestras propias compuertas. Miren esto, miren, observen, si yo tengo esto, este es una OR, este es otra OR, al final esto de acá sería otra OR, entonces este sería la variable A, la variable B, la variable C y la variable A. ¿Qué función cumple? Entonces, O, O y O. Acuérdense que la variable es de suma, perdón, la opción es de suma, entonces sería, la primera sería esta, ¿no? Sería F es igual a ¿qué? A A más B, A más B, o sea, esto de acá, ¿no? Todo esto de acá es A más B. ¿Quién más? ¿Quién le sigue?
Le sigue esto, esta compuerta. ¿Quién es esta compuerta? Esta compuerta es más, ¿ya? O sea, separamos un paréntesis, la primera y la segunda, pues, que suma, ¿no? ¿Quién sigue? Entonces seguiría la suma de C más A. ¿Listo? Entonces, así acaba la función, así como lo ven, ¿ya? Porque todos OR, todo suma. Por lo tanto, la función sería esa. Acá tengo, ¿no? Entonces, OR te suma A y B, acá está. A y B suma, A y B suma. Más este de acá es el signo de más, que está sumando estas dos de acá. Más, está sumando esas dos. Y esta de acá que sería C más A. Vamos a C más A. Está sumando. Entonces así se va a trabajar los circuitos lógicos. ¿Vale? Los circuitos lógicos. Otro ejemplo. A ver, si yo tuviera una, así como está, como se ve ahí, entonces, ¿qué variable vamos a usar? Vamos a usar la variable A, la variable B y la variable C. ¿Ya? La función final sería, este es AND, este es AND y este es OR. ¿Cuál sería la variable final? Entonces sería A por B más C. ¿Eh? ¿Por qué? Porque este es AND, es A por B, acá está. A por B. AND, A por B. Más, este es OR, estoy sumando. OR. ¿Y este quién es? C. C. Muy bien. Entonces así quedaría mi función final. Bien, eso es con relación a lo que es la compuerta. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí todo claro entonces. Bien. Entonces, las demás compuertas ya es deducible. ¿Ya? Las demás compuertas ya es deducible. Hemos visto esta, ¿ya? Hemos visto esta que es AND, hemos visto esta que es OR. Este símbolo es la negación. Dense cuenta, ¿ves? Miren acá abajito. C es igual a B negado. La salida acá, C sería B negado. ¿Ya? Ahora, si fusionamos AND con NO, me va a dar una NOT, una NAND, perdón. Si fusiono AND con NOT, me va a dar una AND. ¿Ya? Me va a dar una AND. Si fusiono una OR con una NOT, me va a dar una NOR. ¿Ya? Entonces es lo contrario, ¿no? Al revés. ¿Ya? Eso es lo que me va a dar al final, ¿no? Es lo que me va a dar. Bueno, para los resultados, pues, ¿no? Para los resultados.
Bien. Entonces, hasta ahí todo claro. ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo claro entonces. Bien, me parece muy bien. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar lo aprendido. ¿Ok? Vamos a aplicar lo aprendido. Muy bien. Muy bien. Ajá, listo. Ahí está. A ver, muchachos, grafiquemos eso. Yo voy a hacer uno. ¿Cuál quiere que haga? A ver, escojan uno. A ver, escojan. Los dos últimos.
Uno nomás, uno. Uno, porque ustedes tienen que trabajarlo. A ver, ya, antes de que siga fallando. ¿Cuál quiere que haga? Muchachos, ¿cuál hago? El último, el último, dice cocido, apolaya. Bien, ya, a ver. Voy a hacer el último, ¿ah? Fácil el último. ¿Cómo hago? A ver, primero, tengo que analizar la función. ¿Ya? Miren, la función dice que tengo a ver, perdón, tengo la función, me dice, tengo A más BC más C. Todo esto, entre paréntesis, negado a este. Vamos a ponerlo con rojito, ¿ya? Los símbolos con rojitos. Poder diferenciarlo. Y este BC. Entonces, igual, entonces sería acá, ¿no? Más C negado, todo esto, más y más, y acá dice negado, negado. Y acá dice todo negado, entre paréntesis. Bien, entonces si yo veo un ejercicio así, quiero llevarlo al circuito lógico, ¿cuántas variables tengo? Tengo A, B, C, D. Son cuatro variables. Bueno, son cuatro variables. No hay problema, entonces me concentro en los paréntesis. Por ahí empiezo. Miren, los paréntesis. O sea, dentro del paréntesis, ¿qué hay? Hay tres sumas, hay dos sumas, ¿ya? Hay dos sumas y hay dos multiplicaciones. O sea, pongo las letras nada más. Coloco las letras. La primera letra, ¿cuál es? La primera letra es A. La segunda letra, ¿quién es? Es B con C. Y después la que sigue es C con D. Ya. La primera letra está yendo de frente. ¿A dónde? A una suma. Entonces, como es una suma, acuérdense, es una suma, entonces una OR, porque es una suma, pues. La A de frente está yendo una suma, entonces una OR. B con C están multiplicando. Como están multiplicando, entonces, y esto ya no es una suma, es una multiplicación, es una AND, pero la C está negada. Entonces, como la C está negada, aquí le coloco su negación. Así, le coloco una bolita porque C está negada, ¿no? Y el producto de B con C está todo negado, o sea, el producto, miren, no está individual, o sea, todo esto, todo B con C está negado. Por lo tanto, aquí va a ir una bolita, porque está negando, ¿ya? Entonces, esta bolita es por la letra individual. Miren, la letra individual C está negada, esta de acá. Pero como está todo negado, B con C, dentro del negado, entonces esa bolita está fuera del producto. Y sería así. Ahí, listo. Luego tengo C con D. También es una multiplicación, no hay problema.
una multiplicación, entonces lo coloco. Como es C con C, miren, está sumado A más DC más CD, entonces, ¿qué hago? Fácil, hago que se sume todo para acá y este suma acá. Listo, ya. Y ahí tengo la función. ¿A dónde va esa función? Ya hice todo el paréntesis. ¿Ve? Todo esto es el paréntesis. ¿A dónde va todo el paréntesis? A otra suma o una suma, una OR. ¿Ah? Una OR. ¿Con quién está sumando OR? OR está sumando ¿con quién? Con una multiplicación. ¿Cuál es la multiplicación? La multiplicación es BC, ¿no? Pongo acá, BC. Listo. Pero la multiplicación tiene doble negado. Entonces, la primera sería negación acá. Esa es la negación. Y después le hago otra negación. Así, tal cual. Y esa sería la función. A ver, ahí está. Listo. Esa sería la función. Esta es una OR. Esta es una AND. Esta es otra AND. Esta es una, perdón, esta es una NAND porque se está negando. ¿No? Es una NAND. Este también sería una NAND porque se está negando. Y este es una NO. Tiene doble negación. Aquí está la doble negación, ¿no? Esta parte es todo esto. ¿Ya? Esta parte es todo esto. Muy bien. ¿Está difícil? Muy bien. Entonces grafiquen, a ver, grafiquen, practiquen la gráfica y lo compartimos en el WhatsApp. ¿Ya? Lo mandan al WhatsApp y yo lo proyecto a ver si está correcto. Todos podemos opinar, no hay problema, pero háganlo bien, hagan un dibujo bien hecho para que salga bien en la foto y lo proyectamos, ¿ok? A ver, comenzamos. ¿No?